Me preguntan qué significa que Javier Milei llegue a la presidencia. Bueno, primero que nada, que Javier Milei esté con serias chances para mí tiene muy buenas posibilidades de ganar hasta en primera vuelta. Podríamos decir que eso implica un fracaso rotundo para la política argentina de los últimos años. ¿Por qué? Bueno, desde que asumió Cristina Kirchner, eh, su segundo mandato, tenemos básicamente alguna problemática económica cíclica, es decir, hemos venido perdiendo capacidad adquisitiva, hemos venido perdiendo incluso una capacidad industrial, ¿no? Eh, la balanza comercial nos ha sido desfavorable, empezamos a tener déficit fiscal y lo empezamos a financiar simplemente con emisión monetaria. Eso nos ha llevado a hoy a tener una inflación de las más altas del mundo. Siempre tuvimos problemas inflacionarios, pero en este caso es muy grave la situación. Bueno, obviamente que de Cristina Macri agravó el asunto y ahora este último gobierno lo empeoró todavía más. Pensamos que Milei justamente llega como para hacer una revolución y prácticamente él está dispuesto a hacer una revolución en Argentina. Eso no significa que sea bueno necesariamente. Veremos qué hace cuando asuma el poder. Pero en principio, eh, realmente, bueno, ustedes ya saben, yo creo que Milei ya ganó las elecciones. No las ganó el domingo en las PASO, sino que las ganó el día lunes posterior a las PASO, cuando el gobierno, el candidato que tiene el gobierno, decidió devaluar e incrementar las tasas de interés, es decir, incrementar el costo del capital. Esto significa básicamente eh, unas medidas que toman, bueno, por ejemplo, los gobiernos dictatoriales, ¿no? Hacen lo mismo y congelan salarios. Eso simplemente lo hacen por la fuerza. Bueno, en este caso hicieron lo mismo, ahora tratan de revertirlo, cosa que es imposible. Así que Milei va a ganar las elecciones. ¿Y qué va a pasar cuando ganen las elecciones? Esa es la gran pregunta. Bueno, primero, espero que Milei pueda eh, rever el concepto que tiene él sobre la justicia social, ¿no? Que eso es algo que yo entiendo, él está muy confundido sobre lo que es realmente la justicia social porque tiene algunas declaraciones que encajan perfectamente en una concepción de justicia social de la Iglesia Católica, por ejemplo. Luego se queja del Papa, que es un comunista y que apoya la justicia social, que es robarle a los que tienen para darle a los que menos tienen. Bueno, en ese caso yo creo que Milei tiene serios problemas. Eh, ¿Cómo hace para cobrar impuestos? Diciendo que los impuestos son un robo, yo no sé cómo va a ser. Eh, pero bueno, más allá de esos detalles, el gobierno de Milei tiene muchos desafíos porque Argentina tiene muchísimos problemas económicos, pero muchísimos y muy graves. De hecho, yo no sé si en algún momento Argentina tuvo semejante problema económico, eh, es decir, deuda, déficit fiscal y déficit en la balanza comercial. O sea, tiene todo el combo completo. Y bueno, realmente es muy, muy complicado para Argentina salir de esta situación sin que pague el precio el que menos tiene. Básicamente eso, ¿no? Porque bueno, es fácil salir si hacemos morir de hambre al pueblo. Eso es totalmente sencillo, digamos. Podríamos decir, dejamos de emitir, cortamos los planes sociales, cortamos la ayuda estatal y bueno, el Estado se recompone rápidamente. Eso implicaría, por supuesto, una depresión económica muy, muy importante. Entonces, no es fácil la cuestión. Ustedes saben que desde el principio, cuando me preguntaron qué opinaba de Javier Milei, bueno, me parece que al ser tan extremista en sus declaraciones, eh, bueno, Milei simplemente era un libertario que llevaba los límites de la libertad hasta sus últimas consecuencias. Es por eso que se le achaca cuestiones como la venta de órganos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, le hacen preguntas
de alguna manera tramposas. En ese sentido, les doy la derecha al libertario porque no son preguntas relevantes, no son preguntas de agenda. Claramente Milei no quiere asumir para poner una ley que permita a todos donar órganos, ¿no? Claramente no. Eh, entonces Milei llega a una Argentina destruida, a una Argentina muy complicada. Y lo único, yo creo que si hay algo que tiene de bueno es que va a tener va a haber una revolución en términos políticos. Y eso me parece lo único interesante de Javier Milei, que la revolución en términos políticos es que el resto de los políticos ya no puede seguir haciendo lo mismo. Porque si sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo las estupideces que vienen haciendo este gobierno, el gobierno anterior, el populismo que viene haciendo, la Argentina no va a tolerar eso. Argentina no quiere populismo, Argentina quiere trabajo. Eh, entonces, en ese sentido, tenemos que, eh, yo no diría padecer, yo diría que vamos a pasar por directamente una persona ultraliberal que va a tener que adaptarse al sistema, porque ustedes saben, ¿no? Entra alguien que es ultra socialista o ultracomunista, ¿no? A un sistema democrático y no puede hacer lo que quiere, no puede. Intenta hacer algunos cambios, pero no se puede, porque hay ciertos sistemas que atajan, ¿no? De ciertas medidas extremas. No sé cómo Javier Milei llevará su política, pero no va a poder hacer todo lo que quiere, evidentemente. En el consenso político creo que ahí va a tener que tener una muñeca importante, no sé si la tiene, no sé si tiene alguien que le diga que la tiene que tener. Pero bueno, en ese sentido veremos, le vamos a dar la derecha y vamos a ver cómo se va a desenvolver. Bueno, así, esta elección, como digo, está terminada, está ganada ya por Javier Milei. Empecemos a pensar qué es lo que le vamos a pedir a Javier. Espero que pueda, yo en particular, espero que pueda rever el concepto de justicia social, que entre a la página del Vaticano, que lea el catecismo de la Iglesia Católica, que lea la doctrina social de la Iglesia, que vea si está muy mal o no, digamos, lo que dice la Iglesia sobre la dignidad humana, sobre la libertad, que vea lo que dice la Iglesia Católica realmente, que vea sobre lo que habla sobre la solidaridad, la subsidiariedad. Me parece que es importante que entienda desde otra perspectiva lo que está planteando, ¿sí? Porque Javier es una persona muy inteligente, claramente, y, y él habla sobre todo de valores, y eso sí es importante, ¿no? Me gusta que hable de valores, el asunto es que yo no comparto sus valores o no comparto el modo en el que tiene sus valores, ¿sí? No comparto esa parte, pero sí me gusta que hable de valores porque pone en eje, ¿sí? También me parece que es importante que quiera luchar contra el aborto. Me parece que eso también es muy, muy valorable de Javier Milei. Así que, evidentemente, estamos frente a un personaje que es una incógnita, pero que sabemos para dónde va a ir, en un sentido muy importante. Va a terminar justamente con mucho derroche político, y si Javier puede tener un gobierno con menos ministerios y con un gobierno más chico y más eficiente, va a ser una piedra en el zapato para el sistema político, porque Argentina no creo que permita nuevamente el derroche político que se ha venido sosteniendo hasta ahora. Así que bueno, creo que va a ser una época de aprendizaje para Argentina. El asunto es que cada vez que alguien aprende se paga un costo, y muchas veces ese costo es muy caro. Espero que Argentina no pague un costo demasiado caro, y que las medidas que se tomen no sean medidas irreversibles. La dolarización, por ejemplo, sería una medida irreversible. Es muy, muy complicado, que roza lo imposible, volver a tener moneda una vez que dolarizamos.
Así que bueno, me parece que hay muchas cosas por pensar, pero obviamente para los kirchneristas no es el fin del mundo Javier Milei, ni mucho menos. Para los liberales va a ser un aliciente muy importante tener que apoyar a un candidato que realmente lleva los valores de la libertad al extremo. Así que, y bueno, en definitiva, desearle que le vaya lo mejor posible para que le vaya bien a Argentina, ¿no? Que pueda, sobre todo, hacer dos cosas. Una es poner de pie económicamente a la Argentina y otra es que luche en el tema seguridad para que, bueno, la inseguridad en ciertos ámbitos del país, en ciertas regiones del país, disminuya drásticamente porque es un desastre lo que está sucediendo en Rosario, en la ciudad de Buenos Aires. Es muy, muy complicado. Así que espero bueno, que Javier Milei tenga esa, esa muñeca. Yo ya le hablo como presidente porque, bueno, el presidente actual, que es Sergio Massa, y además es candidato, digo que es presidente porque Alberto Fernández no habla, no aparece, porque todos sabemos que es piantavoto, entonces el que toma todas las decisiones hoy en el país, las decisiones relevantes, se llama Sergio Massa. Son decisiones que casi todas son equivocadas hasta ahora, así que bueno, no tiene chances de ganar. Ah, y bueno, una acotación. Patricia Bullrich solamente hace falta preguntarle que pedirle que nos explique alguna de sus ideas para saber que no entiende absolutamente nada. Bueno, muchachos, eso solamente quería dejarles por acá. Eh, y bueno, seguiremos comentando algunas cuestiones sobre política en algún momento. Espero bueno, que dejen sus comentarios, que le den like al video y bueno, que lo compartan, porque es bueno que podamos pensar a la Argentina, pensar esto que viene para todos nosotros. Un abrazo grande.